situada en la parte noroeste de África, muy cerca de Asia, y además se encuentra atravesada por el río Nilo. Hoy en día, ¿qué existe allí? El famoso Canal de Suez, ¿no? Que conecta lo que sería la zona asiática, ¿ya? El Asia, a través del canal, bueno, el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, ¿no? De ahí entonces la importancia que tiene ese país, no solamente en esa época, también en la actualidad. Y si vemos la configuración geográfica, ¿ya? También podemos ver allí, ¿no? Lo que es el Alto y el Bajo Egipto. Precisamente por el río Nilo se da esta configuración. El Alto Egipto vendría a ser la zona montañosa donde se origina pues el Nilo, que va a descender hacia el Bajo Egipto, ¿no? Allí están los valles más fértiles. Y entre ellos el delta del Nilo, muy famoso, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Por qué estudiamos Egipto? Bueno, por los aportes que ha hecho, ¿no? A la historia, ¿ya? Creo que con esta imagen comienza nuestra separata también. Y como podemos ver, el aporte principal es la arquitectura, una de ellas, en donde, bueno, ellos construyen las pirámides famosas, ¿no? Aparte de eso, también tenemos lo que sería la escritura. Entre las escrituras más antiguas destacan la sumeria, obviamente, y la escritura jeroglífica egipcia. Es por eso que estudiamos Egipto, ¿no? Por ese aporte cultural. Y además también porque actualmente viene cumpliendo una función esencial en comunicar lo que sería el Asia con Europa a través del Mar Rojo y el Mediterráneo. ¿Ya? ¿Qué se transporta por allí? Aparte de productos, bueno, digamos, comestibles, se transporta petróleo, ¿no? Que está justamente en la zona del Golfo Pérsico, ¿no? En lo que sería Arabia. ¿Ya? Es por eso que el país va a ser, es importante, ¿no? Hasta la fecha. ¿Ya? Bien. Ahora, ahí vemos al costadito los aportes que ha tenido Egipto, ¿no? Entre ellos la práctica de la medicina. ¿Ya? Bueno, ¿por qué es importante la medicina, ¿no? Tiene que ver mucho con la momificación. ¿Ya? Recuerdan que los egipcios eran excelentes médicos, ya que hacían operaciones de cirugía, conocían el entablillado, bueno, entre otros. ¿Eso qué significa? Significa que el pueblo egipcio trabajaba mucho esto debido al tema religioso, ¿no? Recuerden que los egipcios rendían culto a los muertos, ¿ya? Y por esa razón buscaban preservar la momia, ¿no? La momia del faraón o de sus ancestros, ¿no? En esa medida. Cuando hablamos de la ginecología, recuerden que los egipcios van a conocer muchas enfermedades, ¿ya? Estamos hablando de enfermedades, bueno, en fin, ¿no? De todo tipo. Y entre ellas, por supuesto, que los egipcios, bueno, van ¿no? A tratar ellas y, bueno, tratar de curar algún medicamento, ¿no? Ya que eran pueblos también que padecían o tenían mucha promiscuidad, ¿no? Bueno, también destaca la traumatología, entre otros, ¿ya? Eso digamos que es uno de los aportes, ¿no? Aportes culturales. Y en el caso de la astronomía también, ¿no? Egipto eh, tiene un calendario solar, ¿ya? De 365 días, ¿no? Como se ve allí. ¿Ya? Esto es importante porque tiene que ver con el movimiento del sol y su religión. Recuerden que para los egipcios el dios es un sol, ¿ya? Se llama Osiris o se llama Ra o se llama Horus, ¿no? ¿Qué significa Osiris? Bueno, es parte del mito. Recuerden que los egipcios tenían el mito de Osiris, que era el dios que representaba el sol poniente, ¿no? Es decir, el crepúsculo, el sol cuando se está ya ocultando, ¿ya? Entonces pensaban ellos que este sol moría, ¿no? Esa era su cosmovisión, por la noche, ¿no? Era asesinado por la noche, pero volvía a recuperar su forma por el apoyo de su esposa, la luna, que era Isis, ¿no? Entonces así el cuerpo podía volver otra vez a estar junto, derrotar a la noche y renacer bajo la forma de su hijo Horus, ¿no? Que es un halcón, ¿ya? ¿Por qué es importante ese mito? Porque así ellos buscaban explicar la carrera del sol en el día, la sucesión del día y la noche, y también la lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque para ellos el bien es la luz y bueno, lo malo es la noche, ¿no? Esto debido
a que recordemos pues que Egipto era una civilización muy pobre, ¿no? Digamos que había una minoría esclavista rica, pero la gran mayoría se encontraba en o la servidumbre campesina y la esclavitud, ¿no? Por lo tanto, bueno, de ahí la importancia que tiene ese calendario, que está vinculado al ciclo agrícola, ¿no? Recuerden que los egipcios también por esa razón llaman al país Kemet, ¿no? ¿Qué significa? Kemet significa tierra negra, ¿no? Y entonces ahí se explicaría, ¿no? Esta importancia astronómica. Ahora, también el calendario está vinculado a las inundaciones. Recuerden que el río Nilo, como se ve allí, ¿no? Ya tiene ciertas épocas de inundación, ¿no? Tal como está aquí en el mapita, ¿no? En el diagrama que ustedes ven, ya en el mes de marzo-junio, ¿no? Se produce la recolección. ¿Ya? Recuerden que aquí el limo es importante. El limo es una sustancia fertilizante que tiene una tonalidad oscura. De ahí el nombre que tiene el país. Entre junio y octubre se produce la inundación, ¿no? Como pueden ver, ¿ya? Así que todo esto se llena de limo. Y bueno, una vez que la tierra está fertilizada y apta para el cultivo, entre octubre y febrero se hace la siembra, ¿no? Así que con ello, ya con la siembra, luego se pasa a la recolección, ¿no? Que vendría a ser pues el recojo de los frutos de la tierra, ¿no? Recuerden que los granos, los cereales son importantes para ellos. Su dieta giraba en torno al consumo de muchas harinas, el pan y entre otros productos. Bien, esa es la importancia y también parte de la cultura egipcia. Por supuesto que hay más aspectos, ¿no? La religión, que luego lo veremos más allá, ¿no? En cambio, bueno, acá, por ejemplo, si vemos este cuadrito, ¿no? O esta imagen, ¿no? Pueden ver ahí, por ejemplo, cómo los egipcios guardan sus órganos, ¿no? Una vez que el cuerpo ha sido momificado en estos recipientes, ¿no? Y bueno, ahí pueden ver en la figura que muchos de ellos representan como divinidades, ¿no? Por ejemplo, este es claro, ¿no? Este es un mandril, ¿no? Si se dan cuenta por la forma que tiene la escultura que han hecho para tapar el jarrón, ¿no? Bien. Ya, tiene que ver con el culto a los animales, porque rendían culto a muchos animales, ¿no? A las aves, a reptiles, ¿no? A felinos, bueno, entre otros, ¿no? Al halcón, bueno, también. Bien, ahora veamos la periodificación, ¿ya? Ahí tenemos la periodificación de Egipto. Vamos a reducir un poquito. Ya, ahí está. Bueno, si se dan cuenta, es una periodificación de tipo más burocrática, ¿no? En el sentido, o política. ¿Por qué? Porque nos hablan de lo predinástico y lo dinástico. Digamos que el periodo está dividido en dos nada más. Uno sería el predinástico, ¿no? Donde todavía Egipto no estaría, digamos, formado como un país o un estado. ¿Ya? No hay dinastías, ¿no? Predinástico, que abarcaría pues de 3500 al 3000 años antes de Cristo. ¿Ya? ¿Qué existía en este periodo ¿no? Dinástico? Bueno, existían nomos, ¿ya? Nomos a cargo de nomarcas. ¿Qué es un nomo? Son reinos locales, ¿ya? Y cada nomo dirigido por un nomarca, que sería como pequeño rey o, bueno, jefe, ¿no? En estas ciudades. ¿Ya? Todas ellas tienen autonomías hasta que se produce la unificación. ¿Ya? Recuerden que con la unificación del faraón Menes-Narmer, a él se le concede el primer faraón o rey, ¿no? Él unifica uno a uno todos estos nomos, dando nacimiento, bueno, al país que lleva su nombre, ¿no? Así que Narmer es el primer faraón y con él nacería la época dinástica, ¿no? Ahí pueden ver la fecha de la formación de su, eh, digamos, imperio, ¿no? O reino, ¿no? En este caso. ¿Ya? La capital sería Tinis y desde allí va a controlar el gobierno de los nomos. ¿Cuál es la evidencia de la existencia de este faraón? La fuente que vemos acá. Se le conoce como paleta de Narmer. ¿Ya? Entonces ahí pueden ver la paletita.
¿no? Ahí tenemos al faraón, ¿ya? ¿No? En una sesión, ¿no? De trabajo, ¿no? O de actividad. ¿Ya? Entonces, bueno, eso respecto a, a la paleta, ¿no? ¿Qué sería el primer periodo, ¿no? Bien. Em, el otro periodo, ¿ya? El imperio antiguo o imperio menfítico, es donde se produce el desarrollo, ¿ya? De la arquitectura en egipcia, ¿no? La capital se traslada de Tinis a Memphis, ¿ya? Y por lo tanto también recibe el nombre de imperio menfítico, ¿no? Así también se le suele llamar, ¿ya? ¿Qué destaca aquí? La construcción de las grandes pirámides, ¿no? Estas pirámides son famosas, ¿ya? Quizás las podemos ver acá mejor, ¿no? ¿Ya? Ahí están las tres grandezas, ¿no? Que están al fondo. Keops, Kefren y Miserino. ¿Ya? Así que entonces la arquitectura avanza mucho, ¿ya? Aquí se calcula que se emplearon el trabajo de decenas de miles de servidores y también de miles de esclavos, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que se conoce en la historia egipcia, ¿no? Por supuesto que esto demandó un gran esfuerzo, ¿no? Para los este, habitantes de Egipto, perdón, ¿no? Y entonces, bueno, esto generaría pues una crisis, ¿no? ¿Ya? Una crisis en el uso de la mano de obra, ¿no? Por eso que es muy importante la época de las pirámides, ¿ya? Tal es así que se produce la crisis, ¿no? Que va a dar origen al primer intermedio. Y bueno, ¿cuál sería esta crisis? La rebelión de los nomarcas. ¿Ya? Los nomarcas eran jefes, ¿no? En su respectiva región, como se había dicho, pero ahora ellos, bueno, van a tener bastante influencia, ¿no? En la zona. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no? El imperio menfítico ya se va a debilitar, ¿no? Y esto por la influencia de estos personajes decíamos que van a rebelarse contra el faraón Pepi II. ¿Ya? Este faraón se le conoce como el faraón más longevo, ¿no? O de mayor reinado en la historia de Egipto. Así que con la caída de Memphis se produce un periodo de intensidad religiosa. Estamos hablando del periodo del imperio tebano. ¿Por qué tebano? Porque la ciudad capital se va a trasladar de Memphis a Tebas, ¿no? Así que el periodo tebano o imperio medio es la siguiente en la relación cronológica. ¿Ya? Recuerden que aquí se construyen los grandes templos, ¿no? De Karnak y Luxor, que están en la ciudad de Tebas. Tenemos una fuerte hegemonía sacerdotal, ¿no? Muy religiosa, pero una debilidad del poder local, del poder central. Eso explica por qué los egipcios van a sufrir muchas invasiones, ¿no? Entre ellos la invasión de los pueblos extranjeros llamados los hicsos. A pesar de todo ello, los egipcios van a imponer nuevas divinidades. Se impone el culto nacional a Amón, por ejemplo, ¿no? Amón, calificado como el dios central de Egipto, bueno, va a ser institucionalizado por los sacerdotes. También aquí tenemos intentos de reunificación bajo el gobierno de un faraón llamado Mentutotep, ¿ya? Sin embargo, no va a tener mayor, este, digamos, impacto, ¿no? Los egipcios están preocupados más por el tema religioso, ¿ya? Cómo vincular las antiguas divinidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de Osiris o Ra, ¿no? Recuerden que Ra también es el dios, pero el dios del mediodía, ¿no? El sol en todo su esplendor. Bueno, la idea era de ellos tratar de hacer una fusión, ¿no? Entre estos dioses, ya, digamos, como una forma, ¿no? De poder, eh, darle mayor lógica al sentimiento religioso y también consolidar la unidad política, ¿no? Así que por esa razón al final se queda en el nombre de un dios, ¿no? Amón-Ra, ¿no? Así que aquí se establece el culto nacional Amón que luego se va a fusionar con Ra y será Amón-Ra.
¿no? Acá lo ponemos al costadito, quedaría así, ¿ya? Bueno, Egipto padece entonces eh, la invasión de los Hyksos, ¿ya? Recuerden que estos pueblos se imponen en Egipto, ¿por qué? Porque traen tecnología más avanzada, ¿no? Estamos hablando del hierro y el caballo. Así que con estas técnicas de combate y estas armas, bueno, Egipto va a ser otra vez, o bueno, va a ser, ¿no? Dominado, ¿no? En fin, ¿ya? Bueno, luego de este de este periodo, ¿ya? Se produce un renacer, ¿no? Del Imperio Nuevo, ¿ya? Llamado Imperio Nuevo o Neotebano. Se va a iniciar el imperio con el gobierno del faraón Amosis, ¿ya? Hay varios Amosis, sería Amosis I, ¿no? Bueno, él derrota a los Hyksos y establece otra vez a Tebas como capital, ¿no? Así que aquí con Amosis le van a seguir otros faraones, ¿no? Que también son muy importantes, ¿ya? Estamos hablando de Tumoxis III. ¿Por qué es importante Tumoxis III? Porque va a alcanzar la máxima expansión, ¿ya? Va a conquistar Palestina, Líbano, Siria, entre otros pueblos, ¿no? Le sigue en esta relación Amenofis III, ¿ya? Recuerden que Amenofis III, que es padre de Amenofis IV, que se ve allí, también es un constructor, ¿no? Construye muchos colosos, bueno, en su reinado, ¿ya? Pero será su hijo Amenofis IV, que para no confundirlo con el padre Amenofis III, se le ha llamado, bueno, los egipcios lo llamaban Akenatón. Esto debido a que él se cambió de nombre, ¿ya? Este Amenofis, ¿no? Se llama ahora Akenatón, que significa el hijo del dios Sol, ¿no? O enviado del dios, ¿ya? Impone este culto y va a enfrentar a la casta sacerdotal. Él es característico, ¿no? En su gobierno porque impone una reforma religiosa, una reforma monoteísta, ¿ya? La primera que se da en Egipto. Significa imponer el culto al dios Atón y reemplazar a Tebas como capital. Bueno, esto enciende la ira de los sacerdotes, ¿ya? Recuerden que Amenofis está casado con Nefertiti y bueno, ellos se construyen una nueva capital. ¿Dónde? En la ciudad de Tel Amarna, ¿ya? Tel El Amarna es el nombre de la ciudad. Allí van a practicar la reforma, ¿no? Recordemos que aquí ya los sacerdotes no van a tener mucha influencia, ¿no? Y aquí la pareja, bueno, va a iniciar el proceso. Así que esta lucha, ¿no? Entre sacerdotes y el faraón, ya representa, ¿no? Este intento de unificar y centralizar no la política solamente, también la religión, ¿no? Pero esta vez de mano o bajo el mandato del faraón, ¿no? Que sería el emperador, ¿ya? Sin embargo, no va a lograr hacerlo para siempre, ¿ya? Luego de su muerte le reemplaza Tutankamón, ¿no? Bueno, su nombre original era Tutanatón, porque era su hijo, pero fue obligado a restituir uno el politeísmo, ¿ya? Y amistarse con los sacerdotes del dios Amón. De ahí el nombre que lleva, ¿no? Recuerda que es un faraón muy joven y también el faraón más famoso que ha habido en la historia de Egipto. No tanto por lo que hizo, ¿no? Que es la vuelta al politeísmo, sino más bien porque él va a su tumba, ¿no? Encontrada por el arqueólogo británico John Carter, ¿ya? Es la única en su género que se ha encontrado casi intacta, ¿no? Con la máscara de oro del propio faraón, ¿ya? Entonces el faraón Tutankamón, ¿no? Tiene su famosa máscara de oro, que es, digamos, la única en su género, ¿no? Hay otras tumbas en la cual, bueno, los profanadores dejaron el cadáver, pero se llevaron los tesoros, ¿no? O sea, la máscara y todo eso, ¿no? Es por eso que no tenemos más evidencia arqueológica, ¿ya? La única, decíamos, es la que tiene eh, Tutankamón, ¿no? En fin. Bueno, luego de ello tenemos el gobierno de Ramsés II, ¿ya? También está Hatshepsut, por ejemplo, ¿no? Otra reina faraona de la cual no se menciona mucho, ¿no? Hatshepsut es famosa porque hizo muchas edificaciones en el reino, ¿no? Destacando su propio palacio que se hizo en una forma de hipogeo, ¿no? Y por el arquitecto Senenmut. Bueno, luego tenemos a Ramsés II, ¿no? Que se ve allí, ¿ya? Él es muy importante porque enfrenta a los hititas en la batalla de Kadesh.
¿Ya? ¿Por qué es importante esa batalla? Porque testimonia la firma del primer tratado, o el tratado más antiguo que se ha escrito por lo menos, ¿no? El Tratado de Paz. ¿Ya? Sobre esa batalla hay muchas teorías, ¿no? Algunos dicen que los egipcios empataron, otros que fueron derrotados y otros que fueron victoriosos, ¿no? Los más aseguran, bueno, que fue un empate, ¿no? Aunque los egipcios decían que fue una victoria. ¿Por qué? Lo que pasa es que en esa guerra con los hititas, los egipcios firman la paz de Kadesh y allí logran que los hititas salgan de Egipto y orienten su expansión territorial hacia la zona de Palestina. ¿Ya? Esto es importante porque en esa zona que estaba habitada por tribus muy feroces, bueno, el imperio hitita se disuelve. ¿Ya? Queriendo expandirse a lo que es Persia, ¿no? Persia, Arabia, ¿no? Bueno, Asia Menor, bueno, el imperio hitita desaparece y Egipto va a sobrevivir. Bien, esa es la parte, digamos, final, ¿no? De la época dinástica con el imperio nuevo. La historiografía ha puesto otro periodo llamada época tardía o baja, en la cual Egipto tiene por característica su invasión y dominio por pueblos extranjeros. ¿Quiénes? Asirios, babilonios, persas y macedonios. ¿Ya? Recuerden que con el rey Asurbanipal, ¿no? El famoso emperador asirio, donde Asiria llega a su máxima expansión, bueno, él inicia la conquista de Egipto. Su hijo Azaradón, ¿no? Va a continuar la conquista, ¿ya? Luego también tenemos, ¿no? Digamos, los babilonios, ¿no? Y persas, en la medida en que, recuerden ustedes, pues, que el rey Darío I, ¿no? Darío I ya va a conquistar, ¿no? Toda esa zona de Egipto con Cambises y así Egipto cae en manos de los persas, ¿no? Ya, luego vienen los macedonios, ¿no? Y griegos con Alejandro Magno. ¿Ya? Recuerden que Alejandro Magno conquista a los persas y así de esta forma se apodera de Egipto, ¿no? Ya, recuerden que Alejandro funda en Egipto Alejandría, ¿no? Una ciudad cultural donde lo más destacable era su enorme biblioteca. Bueno, ese es el dominio macedónico y luego será el dominio romano, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que Egipto en la época de los Ptolomeo ya tenía una reina, ¿no? Muy famosa llamada Cleopatra. Bueno, Cleopatra logra, en fin, dividir, ¿no? Enfrentar a los romanos, en este caso a Marco Antonio contra el emperador Octavio, o bueno, Augusto, ¿no? Se va a llamar, pero en esa época era Octavio, ¿no? Todavía un cónsul. Y de esta forma, bueno, se establece, digamos, la rivalidad, ¿no? Claro, el resultado no va a ser halagueño para Cleopatra porque ella y Marco Antonio van a ser derrotados en el combate naval de Accio, ¿ya? Bueno, esa es la época tardía o la época baja, ¿no? Veamos la organización política y social de Egipto. Bueno, primero que es una sociedad, ¿ya? Es un imperio teocrático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el emperador decía ser hijo del sol, ¿no? Entonces es teocrático. Es un imperio multiétnico y multinacional. ¿Por qué? Bueno, ellos conquistan a muchos pueblos, ¿no? Y eso lo haría ya multinacional, ¿ya? Entonces, esto en la parte política, ¿no? El faraón, ¿ya? Y su familia real están identificados con los dioses, ¿ya? Su fuente de poder era de origen divino y además fuente de toda autoridad. Sí, hay un principio que hace que el faraón sea bueno en la narrativa, por supuesto, de la historia egipcia, que era básicamente la guía que recibía por el Mat, que era el Mat, bueno, el símbolo de la justicia y la verdad, con la cual se lograba la armonía, ¿no? De la justicia, de la vida, del orden, bueno, etcétera.
Bien, con ello también tenemos la nobleza, ¿ya? Recuerden que Egipto era una sociedad muy jerarquizada, ¿no? Hay muchas desigualdades, hay gente lo que es muy rica y pobres, muy pobres, ¿no? También esclavos, ¿no? Como se había señalado también, ¿ya? Los esclavos que están abajito se pueden ver, ¿no? Son los sectores sociales más bajos. Pero la nobleza gozaba de muchos privilegios, ¿ya? Privilegios sociales, ¿no? Recuerden que es una sociedad jerarquizada. Y además cargos públicos, ¿no? Que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, el cargo de chati, ¿ya? O visir, ¿no? Que es un visir, un primer ministro, ¿no? Y también nomarcas, ¿no? Que es un nomarca, el gobernador de una provincia. A esto hay que agregar los escribas, que son los que se encargan, bueno, de la redacción de los documentos, ¿no? De las cartas. Era un personaje muy importante. Recuerden que los egipcios le dan mucha importancia a la escritura, ¿no? A los documentos públicos, ¿ya? También teníamos sacerdotes, ¿no? Miembros del culto, y también a los respectivos jefes militares. Bueno, esto en lo político, ¿ya? En lo cultural destaca la arquitectura, ¿no? Que se había señalado. ¿Ya? Su arquitectura fue monumental, digamos que funeraria y religiosa, ¿no? También política por los palacios que se hicieron, ¿ya? Recuerden que aquí se utiliza como material básicamente la piedra, ¿no? Y también tenemos algunos, digamos, tipos, ¿no? Sí tenemos lo que son las pirámides, las mastabas, los hipogeos, ¿no? También a ello hay que agregar los templos, ¿ya? Destacan los templos de Karnak, ¿no? De Luxor, de Hathor, y quizá el más famoso de todos ellos, que es el templo de Abu Simbel, ¿no? Que se encontraría aquí, ¿no? Entonces, este es el templo de Abu Simbel. ¿Ya? ¿Por qué es famoso? Bueno, por los colosos que tiene allí, ¿no? Son cuatro colosos, ¿ya? De ellos la imagen del faraón Ramsés. Y bueno, hoy día, como se puede ver, es como un museo, pero que no está en su lugar original, ¿no? Si ustedes lo googlean, ya saben que este templo de Abu Simbel fue cortado, ¿no? Por los arquitectos modernos para salvarlo de las inundaciones que el río Nilo iba a hacer, ¿no? En toda la zona, ¿ya? Entonces ahí, bueno, en fin, ¿no? Eso sería el templo de Abu Simbel. Y bien, allí las manifestaciones, ¿no? Entonces tenemos pirámides, ¿ya? Las pirámides son enormes, ¿no? Recuerden que las pirámides representan un sentido de eternidad, ¿ya? Como dice la frase árabe, todo teme el tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides de Egipto, ¿no? En la medida en que son la única, ¿no? O las únicas maravillas del mundo antiguo que han quedado en pie. ¿No? Hay que agregarle más pirámides, por supuesto, ¿no? Las más grandes son las mencionadas, ¿no? Keops, Kefren y Micerino. Pero también está la pirámide de Soser, ¿no? Entre otras. Bien, las mastabas también son estructuras piramidales, pero truncas, ¿ya? Y que servía básicamente para albergar la tumba de una persona privilegiada, ¿no? O nobleza, ¿no? En alguna medida. ¿Ya? Los hipogeos, ¿no? Son estructuras más bien subterráneas, ¿ya? Que era para enterrar a personas de una condición social inferior, ¿no? Pero también el hipogeo, como definición, es simplemente una estructura bajo tierra, ¿no? Que podía cumplir muchas funciones, entre ellas la función mortuoria, ¿no? Entre otras funciones, ¿no? Bien, bueno, eso respecto a la arquitectura, ¿ya? También en lo que, bueno, que es parte de la cultura, ¿no? Ahí también destaca la escritura, ¿no? Que es la cultura. Y que tenemos cuatro tipos en relación, pero bueno, hay tres, ¿no? Jeroglífica, hierática, demótica, pero el copto vendría a ser la cuarta. Ya lo mencionamos nada más, pero recuerden que está la jeroglífica, ¿no? Es la escritura religiosa, la más antigua. Ya la hierática, ¿no? Que es una escritura de tipo administrativa para la burocracia. ¿Ya? Y la demótica, que es la escritura del pueblo, ¿no? Es cotidiana, de uso común y comercial.
Ya, esta, digamos, interpretación de la escritura ha sido gracias a el francés François Champollion, ¿no? Recuerden que él encontró, este, bueno, y ahí hizo la traducción, ¿no? Bien, ya, entonces esto respecto a la escritura egipcia, ¿no? Lo otro es la religión, ¿ya? Ahí podemos ver, bueno, la escultura también, ¿no? La escultura, ¿ya? Ahí podemos agregar escultura, ¿no? Digamos que es de carácter religiosa monumental, pero también administrativa, ¿ya? Destacan la esfinge, los colosos de Nemnon, el busto de Nefertiti, el escriba sentado, ¿no? Recuerden que aquí tenemos también esculturas de sus dioses, ¿no? De sus divinidades, ¿ya? Así que podían utilizar muchos materiales, ¿no? ¿Cuáles se utilizaban? Bueno, usualmente se utiliza el metal, ¿ya? Pueden utilizar metales preciosos, ¿no? En alguna medida, pero también pueden utilizar la madera, ¿no? ¿Ya? Era una forma, digamos, de poder hacer, ¿no? Las esculturas, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces, también la piedra, ¿no? ¿Por qué la piedra? Porque tenemos, pues, la esfinge, ¿no? La esfinge es, hecha de roca, ¿no? Como se ve allí en la imagen, la esfinge. Pero no es la única, ¿no? Esta es la esfinge de Quiché, del Valle de Gizeh, pero tenemos las esfinges del templo de Abu Simbel, ¿ya? Recuerden que aquí, ¿no? Gracias también a los estudios de Champollion, que decíamos que con la piedra de Rosetta, ¿no? Se pudo hacer la descifración, se encuentra el Tratado de Kadech, ¿no? Aquí en las paredes, en los frisos de este templo. Bien, entonces ahí está la escultura, ¿ya? También es muy importante, ¿no? Bueno, en la medida en que, digamos que tiene esa, digamos, habilidad, ¿no? Y lo otro es la religión, ¿no? Como se había señalado, ¿ya? La religión egipcia es muy importante también, ¿no? Es una religión politeísta, zoroástrica y heliocéntrica, ¿ya? Tiene muchos dioses, la religión es antropomorfa también porque los dioses tienen forma humana, ¿no? Ahí están en las figuritas, ¿ya? Osiris y Horus, por ejemplo, ¿no? Y también es solátrica y astral, ¿no? ¿Por qué astral? Porque adoran al sol y a la luna. Y solátrica porque rendían culto a algunos animales. ¿Ya? Recuerden que entre los animales adorados estaban los gatos, ¿no? A los cuales llamaban Bakse, ¿ya? Eh, también estaba el cocodrilo, ¿no? El halcón, el ave ibis, el ave fénix, ¿ya? Entre otros animales. ¿Ya? Ellos rendían culto a sus gatos. Recuerden que los gatos eran esenciales para su vida cotidiana, ¿no? Está prohibido matar a un felino, ¿no? Y en caso que esto ocurriese, bueno, la persona era condenada a muerte, ¿ya? Por eso, ¿no? Ellos le daban importancia a sus gatos y bueno, en ese sentido tenían esa debilidad, ¿no? Por estos animales. Bien, también recuerden que ellos tienen una creencia en la vida después de la muerte y se ve en el llamado Libro de los Muertos, ¿no? ¿Qué es el Libro de los Muertos? Bueno, es un texto, ¿ya? Que testimonia que los egipcios creían en que había un juicio final, ¿ya? Este juicio final, en donde todos los hombres iban a ser condenados, ¿no? O a ser salvados, era un juicio que lo presidía Osiris, ¿no? El dios principal, ¿ya? Así que aquí, ¿no? Todos piensan que una vez que el cuerpo fallece, ya hay un doble llamado el Ka, que sale del cuerpo,
¿ya? Y va atravesando el inframundo para encontrarse con el dios, ¿no? Esa es la idea, tiene que encontrarse con el dios Osiris. ¿Por qué? Porque será gracias a él, mediante el juicio, ¿no? El dios hace el juicio final, lo va a llevar al paraíso, ¿ya? Es un paraíso interesante, ¿no? Es como un jardín del Edén, ¿ya? Ahí la gente come frutas, o sea, tiene árboles, no trabaja, vive feliz, ¿no? Ya, o sea, ese es el paraíso de los egipcios, ¿no? Bueno, muy importante para ellos, ¿no? Pero también estaba la posibilidad de ser condenado. Recuerden que los egipcios tenían la idea de que, digamos, eh, si uno, por ejemplo, ¿no? Fallaba al momento de encontrarse con el dios, ¿ya? Omitiendo información o de repente mintiendo, ¿no? Entonces como que era condenado para siempre, ¿no? Porque un animal devoraba el alma y bueno, desaparecía todo, ¿no? En un santiamén, ¿ya? Recuerden que para eso funcionaba el libro de los muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro de los muertos es un instructivo, un manual donde las almas tenían la posibilidad de, haciendo conjuros que estaban en el libro, sortear los obstáculos y llegar ante Dios, ¿no? Ante Osiris. ¿Ya? Recuerden que en el juicio los involucrados, ¿no? Eran, digamos, colocados, ¿no? En una situación para medir en una balanza sus buenas y sus malas obras. ¿Ya? Así que se cogía el corazón del, ¿no? Supuestamente el fallecido y se lo ponía en una balanza frente a otra, ¿no? A otro contrapeso que era una pluma, en donde habría que tener equilibrio, ¿no? Por supuesto que esto, eh, si había un desequilibrio como tal, entonces esto podía terminar con la muerte del doble, ¿no? Había como un león allí que se comía a las personas que habían sido malas, ¿no? Bueno, el juicio estaba en contra de él. Pero en caso que se reequilibrara, ¿no? Porque cuando la balanza se movía de forma negativa, entonces el Alba podía leer el libro de los muertos, ¿no? Un conjuro que había justamente para este momento y así podía ser salvado. Bueno, eso respecto a su mitología, ¿ya? O a su religión, ¿no? Son pueblos muy religiosos, decíamos, y bueno, tienen estas creencias. Bien, ahora pasamos a Mesopotamia. ¿Alguna pregunta de Egipto? Pregunten. Todo claro, profe. Bien. Bueno, entonces pasaremos a Mesopotamia. ¿Ya? Mesopotamia, ¿no? Como pueden ver su definición etimológica, dice, ¿no? En medio, Mesopotamia, ¿no? Ríos o agua. ¿Ya? Entonces tenemos que Mesopotamia significa en medio de dos ríos, ¿no? O tierra entre ríos. Bueno, ¿qué ríos? Los que se ven en el mapa. El río Tigris y el río Éufrates. ¿Ya? Eh, Ahí como pueden ver en su separata hay una lectura, ¿ya? Tal vez puedan leerla, ¿no? Cuando nos habla de la civilización en Mesopotamia, comenzando con el código de Hammurabi, ¿no? Así que es un análisis del código de Hammurabi, ¿ya? Donde digamos, se desprende que la sociedad, ¿no? Estaba dividida en tres categorías, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Tres categorías: los hombres libres, los esclavos y los subalternos. ¿Ya? Ese es muy importante porque recuerden que el código funcionaba así, ¿no? Juzgaba o legislaba en función de las categorías sociales, ¿ya? Así que tenemos los hombres libres, ¿no? Los esclavos, ¿ya? Obviamente que carecen de derechos, y los subalternos. Como ustedes sabrán, el aporte de Mesopotamia a la historia universal, por eso se dejó la lecturita, ¿ya? Tiene que ver con el, digamos, ellos han inventado o creado el código penal más antiguo de la historia. Es el código penal,
¿no? Más antiguo, se le llama el código de la ley del talión, ¿no? Es decir, ojo por ojo, es una frase, ¿no? Diente por diente. ¿Ya? Significa que la pena debe estar en proporción al delito cometido. ¿Ya? Digamos que ese sería un poco el aporte, ¿no? Pero ya también no era tanto así, ¿no? Es decir, el código de Hammurabi funcionaba, pero entre personas de una condición similar, ¿ya? Recuerden que no era, digamos, de forma simétrica, porque estamos hablando de una sociedad asimétrica, ¿no? Desigual, completamente desigual, ¿ya? Recordemos que este, aquí ¿no? Estos pueblos, al ser sociedades esclavistas, si un hombre libre mataba a un esclavo, no podía ser matado, ¿no? O sea, pagaba simplemente el importe del valor del precio del esclavo, ¿no? Bueno, recuerden que los esclavos eran extranjeros al comienzo, ¿no? Obtenidos por la guerra o adquiridos por el tráfico comercial también, ¿ya? Su situación era muy violenta, ¿no? Como dice el texto, se les marcaba y bueno, se prevían grandes penas, ¿no? Para quienes ayudaran a los esclavos, como los médicos que podían borrar la marca, ¿no? Siempre había una marca de esclavitud para evitar que el esclavo se ocultase, ¿no? O protegiese su condición, ¿ya? Bueno, eran calificados como bienes, ¿no? ¿Ya? Bienes domésticos, ¿no? Entre el ganado y los metales, ¿no? Preciosos, ¿ya? Esa era la condición de la esclavitud, ¿no? Algo típico en los pueblos de Mesopotamia. Bien, su ubicación también es importante, ¿no? Como pueden ver en el mapa, está en lo que sería, bueno, el cercano oriente, ¿ya? Actualmente comprende el país de Irak, ¿no? ¿Ya? ¿Y por qué es importante la zona, no? Digamos, si hoy día es por el petróleo, en esa época es porque allí está el creciente fértil, ¿ya? Si ustedes ven en el mapa, ¿no? La manchita es el creciente fértil, el verde, ¿no? Que rodea toda esa zona por los ríos, ¿no? Lo cual permite una gran agricultura en la zona, ¿ya? Entonces, ese es uno, ¿no? La importancia que tiene por la agricultura y el creciente fértil. Y dos, ¿ya? Porque también es una zona de paso para el Medio Oriente, ¿no? O para el Lejano Oriente, ¿ya? Es decir, para llegar a lo que sería Persia, ¿no? O lo que sería China, ¿ya? Hay que atravesar toda esa zona. Entonces, Mesopotamia era un espacio geográfico territorial importante también en esa época, ¿no? Si hoy día lo es también por ese paso obligado terrestre, en esa época lo es eh, o en esta época es por el tema de los recursos energéticos que posee, ¿no? Bueno, así con esta configuración podemos hacer una división geográfica, ¿ya? ¿Cuáles son los ríos que la dominan? El río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Y corresponde a los países actuales de Irak y Siria, ¿ya? Digamos que actualmente, ¿no? Están en conflicto esos dos países. Tiene muchos valles, ¿ya? Y muchas regiones, ¿no? La Alta Mesopotamia, la Baja Mesopotamia, ¿ya? Tiene la zona sur, ¿no? Que sería la Baja, el Akkad, la zona central, y el Asur, la zona norte, ¿no? También hay que considerar allí el Valle del Sumer, ¿no? Ese valle se ve en la manchita verde que dice Mesopotamia, allí se va a iniciar la formación de las ciudades-estados, ¿no? Entonces, en el norte destaca la cultura siria, ¿ya? En el sur la cultura babilónica, bueno, y en el Akkad la región de los acadios, ¿no? Que va a formar también un reino y un imperio haciendo una invasión. Bueno, ahí pueden ver, ¿no? La ubicación, ¿ya? La baja, la media y la alta Mesopotamia, cada una con su respectiva descripción. Bien, ahí vemos sobre la periodificación. ¿Ya? El primer periodo es un periodo sumerio-acadio, ¿no? Ya, yo también le puedo poner sumerio y acadio. ¿Por qué digo esto, no? Y me dice, pero si me separas está unido. Lo que pasa es que en una primera etapa, ¿ya? Cuando aparecen las primeras ciudades,
¿no? Son ciudades-estados, autónomas e independientes. ¿Ya? Los acadios llegan después, ¿no? Sargón es acadio, como se ve en la separata. Entonces hubo un primer periodo de autonomía donde cada ciudad se regía por su propia administración. Bien, entonces eso respecto a esta, ¿no? Característica, ¿ya? Luego de esto, ¿no? Ahí están las ciudades Uruk, Ur, Lagash, ¿no? Nippur, entre otras, ¿no? Que estaban gobernadas por reyes sacerdotes llamados en sí, ¿ya? O Patesí también, ¿no? Es el nombre que se les da, ¿ya? Podemos ponerlos acá, ¿no? El Patesí, ¿no? Entonces aquí, ahí está, bueno, ahí aparece creo, ¿no? Los en sí. Bien, ya, entonces estas ciudades, ¿no? Son autónomas, son ciudades-estados, ya, corresponden a la época del bronce, ¿no? Esto lo hemos visto también, ¿ya? Y digamos que hacen algunos inventos, ¿no? ¿Qué inventan? Bueno, la escritura cuneiforme, ¿no? Se inventa en este periodo, se inventa el arado, ¿no? La rueda, ¿ya? Ellos inventan la rueda, ¿no? Y por supuesto que el ladrillo, ¿no? ¿Ya? Aquí también se inicia digamos, la astronomía, ¿no? Eran grandes magos o astrónomos, así también los llamaban. Y bueno, aquí van a ser conquistados por Sargón I, ¿no? Sargón I, que pertenece a la etnia de Acadia, él va a derrotar una a una estas ciudades-estados y va a formar el primer imperio teocrático de la zona. ¿Ya? Donde en la Baja Mesopotamia, ¿no? Es decir, en la parte que vemos acá, ¿ya? Que correspondería a el sur, ¿no? Bien, así que se forma el primer imperio teocrático con Sargón I. Este imperio no va a durar mucho, ¿ya? Los sucesores de Sargón van a perder el imperio, ¿ya? Y esto debido a que, al igual que los pueblos griegos y romanos, Mesopotamia tiene también una característica demográfica. Va a recibir la influencia de muchos pueblos, es decir, va a ser sometida a migraciones e invasiones, ¿no? Así que van llegando otros pueblos extranjeros, como los casitas, hurritas y amorreos. Y será precisamente los amorreos, bajo el mando de Hammurabi, quienes invaden el imperio de Sargón. Así que se destruye y ellos van a unificar toda la región, ya no solamente una, sino las tres regiones, la Alta y la Baja Mesopotamia, ¿no? Así que trasladan la ciudad, ¿ya? La capital y el centro político a la ciudad de Babilonia, ¿no? Babilonia significa muchas lenguas, recuerden, ¿ya? O donde se habla mucho, ¿no? Y esto debido a que fue formada por la migración de muchos pueblos, ¿no? Y en este caso los amorreos, ¿no? Así que Hammurabi va a formar el primer imperio babilónico, ¿no? Él de hecho lo forma, ¿ya? Y unifica toda la región, la alta y la baja, las tres regiones, ¿ya? Así que es el primer emperador, ¿no? Digamos de la Mesopotamia unificada, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante Hammurabi? Uno, por la unificación de todo el país, de toda la región, las regiones, ¿no? De Mesopotamia, ¿ya? Dos, porque inventa el primer código penal de la historia, ¿no? Hace una reforma jurídica. Y tres, por su reforma religiosa, ¿no? ¿En qué consistió? Bueno, impone el culto al dios Marduk, ¿ya? Marduk representa la guerra, ¿no? Y como podemos ver acá, también a Shamash, ¿no? Aquí bueno, Shamash esto está en la separata, obviamente, pero, ¿ya? Shamash, aquí está, ¿no? Shamash, ahí se puede ver.
¿ya? Shamash, bueno, le entrega, ¿no? Las leyes Hammurabi, ¿ya? Así que Shamash representa la justicia, ¿no? ¿Ya? El dios Shamash le entrega, ¿no? Las leyes Hammurabi, ¿ya? Entonces aquí se ve, eso es parte de la reforma, ¿no? Que hace Hammurabi. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la formación del imperio, ¿no? Que es el segundo periodo. Y bueno, aquí, ya en este periodo, ¿no? Se avanza mucho en astronomía y en matemáticas, ¿ya? Eh, bien, ¿no? Sin embargo, también Babilonia va a sufrir, bueno, la invasión de otros pueblos, ¿no? Entre los hititas y casitas que van a introducir el hierro. ¿Ya? Con estas invasiones y otras más, se cae el imperio de Babilonia. ¿Ya? Así que ahora el centro de poder se traslada del sur y del medio hacia el norte, a la región de Asur, ¿no? Donde está Siria. ¿Ya? Y así de esta forma nace el imperio asirio. Recordemos que los asirios eran uno de los pueblos de la zona norte de Mesopotamia. ¿Ya? Estaban bajo el control de Babilonia y además tenían muy buenas relaciones comerciales con Egipto. Cuando Babilonia se debilita como imperio, Asiria recupera su independencia. ¿Ya? Esta autonomía, ¿no? de Babilonia se va a reflejar, bueno, en su crecimiento, ¿no? demográfico. ¿Cómo es que Asiria se convierte en un imperio? Bueno, esto se produce porque inventan una tecnología de guerra muy avanzada, ¿ya? Así que el imperio asirio, ¿no? Recuerden que inventan máquinas de combate, ¿ya? eh, muy sofisticadas. Ellos inventan la torre de asalto, el ariete, el tanque, los primeros tanques, claro, de madera, obviamente, pero eran como caparazones de tortuga, ¿no? Que eran utilizados para, bueno, enfrentar las flechas de la infantería, ¿no? Así que con este poder tecnológico que los demás pueblos no conocían, los asirios imponen un imperio terrorífico, ¿no? En el mundo antiguo. Y bueno, de ello destacan muchos emperadores. La capital de este imperio va a ser Nínive, ¿no? La famosa ciudad, ¿ya? En la cual, bueno, van a destacar muchos gobernantes, ¿no? Tenemos a Teglatfalsar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Sargón II, ¿no? Sargón II, ¿ya? Famoso, él construye el palacio de Corsabat, por ejemplo, ¿ya? Su hijo Sennacherib, ¿no? Embellece Nínive, ¿no? Se convierte en la capital, ¿ya? Y también tenemos al famoso Asurbanipal, ¿no? Llamado Sardanápalo. Con Asurbanipal, Asiria llega a su máxima expansión, ¿ya? ¿No? Ahí pueden ver, ¿no? A Asurbanipal, ¿ya? Y además, era un hombre que practicaba la cultura, ¿no? Porque ha conservado la biblioteca, la primera biblioteca en Nínive, ¿ya? La mayor biblioteca encontrada a la fecha del mundo antiguo. Más de 20.000 libros de arcilla, por supuesto, ¿no? De arcilla tenía Asurbanipal en su palacio, ¿no? Que afortunadamente se ha salvado, porque recuerden que Nínive fue destruida por una alianza entre babilonios y persas, ¿ya? Así que la alianza de los medos, ¿no? Dirigidos por Astiages y babilonios al mando de Nabopolassar, van a tomar por asalto la ciudad de Nínive, destruyéndola e incendiándola, ¿no? Para siempre, ¿ya? Así que también esto, ¿no? Es parte de la historia, ¿ya? Y también redunda, ¿no? En su caída, y esto va a permitir el renacimiento de Babilonia como polis principal. Babilonia existía todavía, ¿no? Pero había sido, bueno, invadida, destruida también por los asirios, castigada. Pero ahora con esta alianza, bueno, cae Asiria y el poder pasa otra vez a la zona central, ¿no? Donde está Babilonia. Ya, bueno, aquí Babilonia, ¿no? Dirigido por el rey Nabucodonosor,
¿ya? Primero será con Nabopolassar, ¿no? Que hemos dicho que vence a los asirios. Y bueno, con él sería el origen, ¿no? La expansión de Babilonia sería con Nabucodonosor II, ¿ya? Aquel imperio llega a su máxima expansión. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor es un gran conquistador, ¿ya? Este rey bíblico, porque aparece en la Biblia, ¿no? Destaca porque conquista a los hebreos, ¿ya? A los pueblos judíos, el pueblo judío, ¿no? Hebreo, el Estado hebreo, toma la ciudad de Jerusalén y esclaviza a la población judía, ¿no? La vuelve esclavos, ¿ya? Lo segundo, conquista la ciudad de Tiro, ¿no? Recuerden que la cultura fenicia tuvo varias etapas, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de sus polis. Estamos hablando del periodo de Sidón, ¿no? Los sidonios, Tiro, ¿no? Los tirianos. Tiro significa roca, ¿no? Una ciudad amurallada, y luego Cartago, ¿no? Ya. Bueno, aquí Nabucodonosor conquista Tiro, ¿ya? Y además es el famoso arquitecto o rey arquitecto, ¿no? Porque uno va a ser los jardines colgantes de Babilonia. ¿Ya? Recuerden que estos jardines se hacen para agradar a su esposa, ¿no? Que quería tener una suerte de ciudad jardín, ¿no? Y dos también construye el Sigurat de Marduk, digamos que conocida como la Torre de Babel. Bueno, no es que sea una torre gigantesca, ¿no? En realidad el Sigurat es un templo religioso administrativo, ¿no? Su función básicamente es religiosa, pero también administrativa, ¿no? Bueno, aquí también destaca la construcción de la portada de Ishtar, ¿no? Famosa, ¿ya? Es una portada que, bueno, hoy día se encuentra en el Museo de Berlín, ¿no? Ya era la entrada principal, bueno, a la ciudad de Babilonia, ¿no? Bien. Entonces, esa es digamos que, la característica, ¿no? Bueno, finalmente Ciro el Grande, el emperador persa, conquista Babilonia. ¿Ya? Luego llegan los griegos, ¿no? Decimos con Alejandro Magno, y luego ya con Decio Trajano, ¿no? Se conquista Mesopotamia. Bien, veamos algunas características, ¿ya? Como se ve allí, ¿no? En la imagen, ¿ya? Tenemos nosotros la reconstrucción primero de la ciudad de Babilonia. Hoy ya son ruinas, pero las ruinas existen, ¿ya? Esta es una reconstrucción, digamos, digital de cómo pudo haberse visto la ciudad de Babilonia, ¿ya? Ahí pueden ver, tenemos la puerta de Ishtar, ¿no? Famosa entrada, muy hermosa, ¿no? Ishtar es la diosa de la fecundidad, ¿ya? En Babilonia es como la Venus, ¿no? Creo que o a la Afrodita para los griegos toman esta imagen de los babilonios, ¿ya? El Sigurat, ¿no? Que es la edificación, una de las más altas, ¿no? En la ciudad, y la tercera, bueno, los jardines colgantes, ¿no? Para que la esposa de este rey pudiera, bueno, descansar de sus problemas de salud, ¿no? Que tenía. Bien, entonces ahí tenemos la arquitectura, ya se basa en el ladrillo, adobe, arcilla, destaca los zigurats, las portadas, ¿no? La portada de Ishtar y los jardines colgantes de Babilonia. Bueno, no existen en realidad los jardines colgantes, ¿ya? Esto quedó destruido luego de una invasión que sufrió, pero tenemos las descripciones que hicieron los escritores de la antigüedad, ¿no? De ahí que se le conoce, ¿ya? Bueno, eso respecto a los zigurats, ¿no? Tenemos en escultura, ¿ya? Destacan las representaciones de sus dioses como Ishtar, ¿ya? También Shamash, y también de algunos reyes, ¿no? Como por ejemplo la imagen del príncipe o el rey de Gudea, ¿ya? En época sumeria, ¿no? ¿Ya? Se encuentra actualmente en el Museo del Louvre en París, ¿no? En Francia.
¿ya? Y está hecha con piedra diorita, ¿no? Entonces ahí vemos otras estatuas, ya por ejemplo, ¿no? La representación de Gilgamesh, ¿no? O también la representación de Ishtar que se encuentra en el Museo Británico, ¿no? Y como pueden ver, representa también la fecundidad, ¿no? ¿No? El poder de la fecundidad, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces ahí tenemos la escultura y bueno, la religión, ¿ya? Es una religión politeísta, ¿sí? Rinden culto a muchos dioses, ¿no? Destacan Ishtar, ¿no? Shamash, ¿no? Ishtar, la fecundidad, Shamash, la justicia, Marduk y Asur, ¿no? Bien, ahí está. Tenemos la escritura cuneiforme, ¿no? Cómo se hacía, y la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Una narrativa que muestra cómo se forma la civilización, ¿no? De Mesopotamia a partir de este mito, ¿no? De Gilgamesh o leyenda. Bien, con esto ya terminamos y pasamos a la India, ¿ya? Ahí está la India, también es una cultura muy importante, ¿ya? Se encuentra situada en la península del Indostán, entre los ríos Indo y Ganges, ¿no? Ahí pueden ver el río Indo, está en la parte oeste y el Ganges hacia la parte este, ¿ya? Ambos muy importantes, ¿no? Dentro de su geografía. ¿Ya? ¿Por qué es importante la primera región del Indo, ¿no? Que está allí en este extremo? Porque ahí nacerá la civilización, en el Valle del Indo, ¿ya? Así que en el Valle del Indo, ¿no? Nace la historia, digamos que de la India, ¿no? Bueno, ya tenemos aquí su periodificación, ¿no? Bueno, algunos aspectos culturales, ¿no? Para seguir la separata, ¿ya? Entonces tenemos su arquitectura, ¿no? Ellos eran buenos arquitectos, destacan las estupas, ¿no? Que son, ahí la que se ve abajo, ¿ya? Por su ornamentación, ¿ya? Recuerden que las estupas o la religión en la India destaca mucho el budismo, ¿no? El budismo es por Siddhartha Gautama o Buda, ¿no? Que funda dicha religión, ¿ya? Entonces ese es uno, ¿no? La importancia de su arquitectura. Dos, la escritura, ¿ya? Que es el sánscrito, una de las escrituras también antiguas, ¿no? Que tiene esta civilización, ¿ya? Tres, ¿no? Tenemos sus aportes, ¿no? Bueno, ellos que han aportado el cero posicional, el yoga, ¿no? Un tipo de ejercicio espiritual, y el ajedrez, ¿no? Que es el juego ciencia, ¿ya? Así que así tenemos, ¿no? A los indios, ¿no? De la India, por cierto, ¿no? Bueno, eso en cuanto a su cultura, y veamos su religión, ¿ya? Ellos tienen varias religiones, ¿no? Destaca el hinduismo, ¿ya? Que es la religión primitiva, ¿no? Corresponde a la época védica y tuvieron varios libros, ¿ya? Los libros Veda, los libros védicos, que son cuatro, ¿no? De los cuatro, el Rig Veda es el más importante, ¿no? También tenemos el budismo, ¿ya? El budismo, ¿no? Creado en el siglo VI antes de Cristo, ¿ya? Aquí destaca Siddhartha, como mencionábamos, que se opuso al sistema de castas, ¿no? Esto nace en la época brahmánica, ¿ya? Y aquí Buda o Siddhartha predica, ¿no? Lo injusto que era el sistema, ¿no? De las castas en la India, porque condenaban a los pobres a ser pobres para siempre, ¿no? Bueno, el budismo busca el camino para la liberación del sufrimiento a través de la contemplación, ¿ya? Y acá tenemos sus periodos históricos, ¿no? Bueno, también podemos decir que tuvieron una filosofía, los indios, ¿ya? Destacan los comentarios filosóficos en los Upanishads. Bien, ahí está la periodificación, ¿ya? Tenemos el primer periodo del Valle del Indo, decíamos que es la época primitiva, ahí nace la historia con una revolución urbana. ¿Por qué? Porque se construyen ciudades, ¿no?
¿ya? De ladrillo. ¿Cuáles? Bueno, Mohenjo-Daro y Jarapa. ¿Ya? Son ciudades, sí. ¿Por qué? Porque tienen sistemas de drenaje y también tienen casas, ¿no? Y calles espaciosas. ¿Ya? Esto en el primer periodo. El segundo es el periodo védico. ¿Ya? Ahí pueden ver la fecha también, ¿no? Lo que abarcó, ¿ya? 1300 al 800 antes de Cristo. ¿Ya? Aquí se produce la invasión indoeuropea con el uso del hierro, el carro de guerra y la lengua sánscrita. ¿Ya? Justamente aquí se institucionalizan los libros, eh, estos libros, bueno, de la India, ¿no? ¿Ya? Tenemos el periodo brahmánico, que es el periodo sacerdotal, se rinde culto a Brahma, ¿ya? Ahí tenemos la imagen del dios, y gracias al dios se establece el sistema de castas, ¿no? Entonces las castas tendrían un origen divino, según los brahmanes, ¿ya? Así que el sistema de castas se consolida y lo religioso se convierte en el fundamento del poder social y político. ¿Por qué? Porque de la cabeza del dios o de la boca nacen los sacerdotes, ¿no? Lo intelectual o la sabiduría. De los brazos, los guerreros, ¿no? La nobleza, los chatrias, ¿ya? De las piernas, ¿no? Los vaisías, hombres del pueblo. Y bueno, los sudras de los pies, ¿no? Que son los siervos y los esclavos. ¿Ya? Esa es la forma, ¿no? Biológica de ver la sociedad, ¿ya? Eh, y bueno, ¿qué cosa eran los Dalits, ¿no? O parias, ¿ya? Se les llamaba impuros. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos se originaban por una relación que sobrepasaba el sistema de castas, ¿no? Es por eso que para evitar esta simpatía o fusión de castas, los sacerdotes establecieron esa jerarquía divina, ¿no? Ya que los parias o dalits eran maltratados, no les daban empleo, ¿no? Básicamente querían que desaparezcan, ¿no? Y era porque rompía el sistema rígido, ¿no? Recuerden que la casta es un sistema rígido que segrega o separa a la sociedad, ¿no? En grupos distintos. Bien, esto respecto entonces al periodo brahmánico y luego tenemos ya el imperio Maurya. Se llama también periodo búdico porque el budismo se impone como religión oficial, ¿ya? Bueno, aquí destaca Chandragupta Maurya, él hace la primera unificación, ¿ya? Fue el primer emperador. Dos, Asoka, ¿ya? Se produce la máxima expansión y establece el budismo como idioma oficial, ¿ya? Entonces ahí tenemos la obra de Chandragupta y Asoka y también la, la unificación. Y bueno, eso respecto al imperio, ¿no? En la época Gupta tenemos un apogeo comercial y un gobierno de tipo descentralizado. Muchos hablan de la época de oro por el comercio y este gobierno descentralizado. ¿Ya? La intención de los Gupta, bueno, ¿cuál era, no? Era en alguna medida restaurar lo que fue el pasado imperial de Asoka. Recuerden que Asoka fue un gran emperador conquistador, ¿ya? Conquistó el reino de Kalinga, bueno, entre otros, ¿ya? Pero no fueron un poco más allá, ¿no? Bien, entonces es en cuanto al imperio Gupta, ¿ya? Y los aportes ya se han dicho, ¿no? El ajedrez, el yoga, el cero posicional. Bueno, en religión, ya hemos hablado de lo religioso, pero ahí también hay que agregar los templos, ¿no? Tiene muchos templos, ¿ya? Tenemos los templos de Ajanta, Cajurrajo, ¿no? Escultura religiosa, pero sensualizada, ¿ya? Y pueden ver las esculturas, ¿no? ¿Ya? Es decir, más sexualizadas, por no decirlo así, tenían los pueblos de la India, ¿no? Bien, ahora veamos el caso de China, ¿ya? También China es una civilización que está en el sudeste asiático, ¿ya? Se ubica en el lejano oriente, ¿no? Cerca al mar Amarillo, al mar de Japón, al mar de China, al Océano Pacífico, al Golfo de Bengala, bueno, entre otros.
¿Por qué es importante la civilización? Aparte de hoy día que experimenta un crecimiento económico, por su filosofía, el confucianismo, que es una filosofía para crear ciudadanos fieles al Estado. ¿Ya? Recuerden que China también tiene el nombre por el emperador que funda el primer imperio, ¿no? Este emperador se llama Shi Huangdi. Y gracias a él se le va a conocer a China con ese nombre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la importancia que tiene, ¿no? Esa importancia geográfica, ¿ya? Y también cultural. ¿No? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos, bueno, allí en la cultura, ¿ya? La arquitectura, ¿no? Ahí pueden ver las pagodas, ¿ya? Tiene un estilo típico de construcción. Y también la Gran Muralla China, ¿ya? La Gran Muralla cumple una función, ¿no? Que es evitar la invasión de los pueblos de Mongolia. ¿Por qué invaden China? Porque China es un país muy agrícola. Se cultiva mucho arroz, hay muchos cereales, bueno, así que eh, tenían una forma de autosuficiencia, ¿no? En esas regiones. Pero estas nuevas migraciones se dan cuenta de esto y, bueno, intentan bloquearlo, ¿no? Así que el emperador construye la muralla de China para evitar que los mongoles saqueen las tierras ricas de los chinos, ¿no? Que están más hacia el sur. ¿Ya? Ese es el gran aporte de Chihuantín, ¿no? Bueno, lo otro es la escritura de tipo ideográfica, ¿ya? Destaca, bueno, tiene 6.000 caracteres esta escritura, ¿no? ¿Ya? Es como una jeroglífica. Y los demás inventos que Europa conoce, ¿no? Y nosotros también, el papel, la brújula, la sericultura, o sea, del gusano de seda, la porcelana china, bueno, la imprenta, ¿no? También es el invento chino, silográfica, la pólvora, ¿ya? El sismoscopio y la ballesta. Estos conocimientos luego fueron llevados hacia Europa, ¿no? Bueno, ahí tenemos sus escuelas filosóficas, ¿ya? Destaca el confucianismo y el taoísmo, ¿no? El primero fundado por Confucio, ¿ya? Y el segundo por Lao Tse, ¿ya? El primero es una filosofía social, ¿no? Moral, y el segundo una filosofía de tipo más mística, ¿no? Más religiosa, ¿ya? ¿Qué busca el confucianismo, ¿no? O Confuce. Bueno, él propone, ¿ya? Digamos, una suerte de conductas, ¿no? Para que el sujeto social pueda, a través de la educación, practicar una moral, ¿no? Una moral pública, ¿ya? Es decir, ¿no? Para ellos el sujeto, el ciudadano debe servir al Estado, ¿ya? Y bueno, en esta medida, ¿no? También se promovía, ¿ya? Que la administración recaiga en la gente más educada, ¿no? Lo que se llamaban los mandarines, ¿no? Digamos que esa era un poco la propuesta del confucianismo, ¿no? Una educación moral para el servicio público y del Estado. En cambio, el taoísmo era como un sistema filosófico, ¿no? Que busca comprender, como dice allí, el principio supremo de todas las cosas, que ellos llamaban el Tao, ¿ya? Estas ideas las proponía Lao Tse, ¿no? Y por lo tanto tenía un carácter más de tipo místico, ¿no? Es decir, por sí misma y no tanto una aplicación política como la de Confucio. Bien, ese es en cuanto a los aportes en el pensamiento. Y acá tenemos los periodos históricos, ¿ya? Son 5 periodos, ¿no? Dinastía Xia, ¿ya? Dinastía Shang, dinastía Zhou, dinastía Qing y la dinastía Han, ¿no? Entonces la dinastía Jia es la etapa legendaria, ¿ya? Hay mucha leyenda, mucho mito. Hay un rey famoso llamado Yu el Grande, ¿no? ¿Ya? Hay obras digamos, de realizar canales, ¿no? De irrigación, ¿ya? Pero es una etapa legendaria. En esta época China no tiene el nombre de China, es otro reino, el de Yu el Grande, no tiene el nombre de China, ¿ya? Eh, Dos, ¿no? Digamos que el periodo Xia es el periodo de la esclavitud. El segundo periodo ya es el de la dinastía Tang, ¿no? Se desarrolló aquí el bronce,
ya hay una revolución urbana, es decir, aparecen estructuras, ¿no? Estructuras urbanas. También destaca la esclavitud y el invento de la escritura china, ¿no? Esto en la época de los Shang. Coincide, ¿por qué? Con el bronce, porque es en general, ¿no? En toda Asia, ¿ya? Las ciudades explican la necesidad de una escritura, ¿no? Y bueno, ellos la tienen. Bien, tenemos también la tercera, que es la dinastía Zhou, se le conoce como la época de los estados combatientes o reinos combatientes, y esto debido a que se emplea nueva tecnología del hierro, ¿no? Así que con el hierro se hacen nuevas armas, ¿ya? Y estos estados compiten por el dominio de toda China. Como hay mucho enfrentamiento, ¿no? Mucha matanza, ¿ya? Recuerden que son guerras tremendas, ¿no? Así que aparecen estos filósofos que buscan calmar la situación, ¿no? Con nuevas enseñanzas, ¿no? Confucio y Lao Tse, ¿no? Como ya hemos visto, ¿ya? Finalmente, de todos los grupos en pugna, triunfa la dinastía Qing, ¿ya? Con su líder Shi Huangdi, ¿no? Que va a ser el primer emperador de China. Bueno, él vence, ¿no? A todos los grupos, estados combatientes de China y se proclama primer emperador. ¿Por qué es famoso? Uno, porque le da el nombre a China, aparte de se llama China, por su nombre Shi Huangdi. Dos, porque modifica la escritura, ¿no? China, que es una escritura, digamos, de tipo un poco jeroglífica, ¿no? Y tres, porque va a construir la famosa muralla, ¿ya? La muralla de Chihuantí, ¿no? Para evitar que los pueblos de Mongolia, bueno, invaden la zona de China. Cuando falleció, se le hizo una tumba en su honor, ¿no? Compuesta por miles de guerreros hechos en piedra de terracota, ¿no? Tal como se ve aquí, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Si lo ponemos, ya, ahí está, se ha movido un poquito, bien, ¿no? Eso respecto a esa, a ese gobierno de Chihuahua, ¿ya? Y finalmente tenemos la época Han, ¿no? Aquí en la época Han se va a, bueno, vamos a ponerlo por acá a este personaje, ya, ahí está, ¿no? Mucho mejor, ya, ahí está. Ya, bueno, en la época Han se va a extender el comercio de la ruta de la seda, ¿ya? Entonces aquí, ¿ya? Ahí tiene que estar, ¿no? Los guerreros de Chihuahua están ahí ahora sí. Y bueno, decíamos la época Han es la época de la ruta de la seda, ¿ya? Un circuito de comercio que, bueno, China va a utilizar, ¿no? Para unificar los mercados de esa época, ¿no? Bien, ¿ya? Entonces esa sería, digamos que la historia de China, ¿no? Ahora, más bien veamos, creo que ahí termina, ¿ya? Y pasamos a las claves, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Ahí tenemos una línea de tiempo. ¿Ya? Bueno, resolvamos las preguntas entonces. ¿Ya? Ustedes tienen su separatita y ahí vemos las preguntas, ¿no? Bueno, veamos la línea de tiempo, ¿no? ¿Ya? Pero vayan resolviendo las preguntas, a ver.
¿ya? Ahí están también los ejercicios. Bien, entonces como lectura de refuerzo, ya, bueno, como tema de refuerzo para desarrollar, tenemos los periodos históricos de Egipto, ya, eso tiene que quedar bien claro, periodo predinástico y periodo dinástico, ¿no? Entonces en el dinástico tenemos el periodo tinita, menfita, tebano, nuevo y tardío, ¿no? Ya, así, ¿no? Sencillo, ¿no? Predinástico, pretinita, ¿ya? Dinástico, ¿no? Tinita, ¿ya? Que es Narmer, ¿no? Menfita, que son varios, ¿no? Varios, pero ahí están las pirámides. Tebano, ¿no? El culto a Amón, ¿ya? Y el Imperio Nuevo, digamos que la época de Ramsés, ¿no? Podría ser lo que más destaca aquí, ¿ya? Y la época tardía eh, podría ser, digamos, el dominio, ¿no? El dominio greco-romano, ¿no? Que es, digamos, lo más importante. ¿Por qué lo más importante? Porque recuerden que los griegos, cuando invaden Egipto, difunden el helenismo, ¿no? Claro. El helenismo no solamente es en la zona de Persia y Babilonia, sino que también es con relación a Egipto, ¿no? Ahí se funda Alejandría, hemos dicho, y bueno, representa la difusión de la cultura griega en la zona y la fusión con los elementos de la cultura oriental. Bien, entonces ahí está, ya, lo de Egipto, ¿no? En caso de China, las corrientes filosóficas, ¿no? Son dos, ¿ya? El confucianismo, ¿no? Y el taoísmo, ¿no? Que surgen, decíamos, como una respuesta o alternativa frente a a la gran cantidad de muertos, ¿no? O sea, de mortandad que ocurría en ese entonces, ¿no? Recuerden que aquí Confucio y Lao Tse buscan calmar las expectativas, pues, de la belicosidad que había en la época, ¿no? Así que destaca una por su filosofía moral de servicio al Estado y bueno, la segunda por su, digamos, carácter místico, ¿no? Bueno, lo tercero, ya, ya, el punto, ¿no? Bueno, ya estamos, se está viendo de arriba abajo, bueno, es el punto de la India, ya, las civilizaciones del Valle del Indo, recuerden que son importantes, ¿no? Es el inicio de la cultura, de la historia, de la cultura, de la historia de la India, ¿ya? En la región del río Indo, justamente con las culturas Harappa y Mohenjo-Daro, ¿no? Que son las primeras ciudades que se construyen. Y es por eso que se le llama revolución urbana, ¿ya? En el caso de Mesopotamia, bueno, las características son conocidas también, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, el hecho de lo geográfico, ¿no? Mesopotamia significa país entre los ríos, ¿ya? Está formada por Asiria al norte, ¿no? Digamos por Babilonia al sur, y tiene dos grandes cursos de agua que la atraviesan, ¿no? El Tigris y el Éufrates, ¿ya? Esto ha permitido que los ríos la conviertan en una tierra muy fértil, que tanto admiraban pues a los viajeros, ¿no? Antiguos. Y además de esto, Egipto, que todo lo debía a su irrigación, ya fue calificado por los griegos. Recuerden que los griegos, Heródoto, ¿no? Decía que Egipto es un don del Nilo, ya. En el caso de Mesopotamia,
Bueno, a causa del limo, más bien en caso de Mesopotamia, las inundaciones del Tigris y el Éufrates eran devastadoras, ¿no? Si comparamos entonces Egipto con Mesopotamia, en Egipto las inundaciones son pacíficas, traen el limo, pero en Mesopotamia son torrentosas, ¿no? Pueden ser temibles, ¿no? Así que ambos ríos, el Tigris y el Éufrates, nacen en Armenia, ya nacen, ¿no? En una zona más alejada, pero ellos van a habitar, los habitantes de Mesopotamia, en los ríos, el medio natural, para poder practicar la agricultura, ¿ya? Todo esto mediante el control de las aguas, ¿no? De ambos ríos con una red de canales, ¿no? Así que con este procedimiento, la agricultura en Mesopotamia prosperó, ¿no? Y además creaban vías de navegación superiores a las caravanas, ¿no? Recuerden que en el caso de Mesopotamia, los ríos son utilizados para el transporte, ¿no? Por lo torrentoso y lo veloz que corren los ríos, llevaban embarcaciones de un lugar a otro de una manera más rápida, ¿no? Así que hallaron aquí un remedio natural, ¿no? Para la comunicación. Bien, ¿no? Eso respecto a sus características. Y la última dice civilizaciones fluviales, ¿no? Aportes culturales. Bueno, aquí podemos mencionar ya fluviales por el río, ¿no? Entonces, Egipto y Mesopotamia, obviamente, ¿no? Que han aportado, bueno, sus calendarios agrícolas, ¿no? Uno el solar y el otro el calendario lunar. Bien, entonces con respecto a las respuestas, ¿ya? Entonces aquí la primera, vamos a ponerla acá. Ya, vamos a ponerla. Segundo. Bien. Entonces la uno es la A. ¿Ya? Ya, vamos a agrandarla, ¿no? Ahí está, la A. Ya, bueno, ahí básicamente preguntan, ¿no? Sobre cada periodo, ¿no? Y el enunciado que le corresponde. ¿Ya? Entonces la respuesta es la A, que sería uno y 2. ¿Ya? ¿Quién fue Imhotep? Bueno, es un arquitecto del faraón Soser, ¿no? ¿Ya? Él va a hacer la pirámide escalonada, ¿no? Famosa. ¿Ya? Y la 2, ¿no? La arquitectura monumental, las pirámides en Gizeh son Keops, Kefren y Misery. Bien, ¿ya? Entonces, la 2, que es verdadero o falso, la clave sería la C, ¿ya? La 3, ¿no? La 2 pregunta verdadero o falso, la clave es la C, que sería falso, verdadero, falso, falso. ¿Eso qué significa? Que Nabucodonosor, no, perdón, Hammurabi compiló el primer código de leyes, ¿no? E impuso el culto a Dios Marduk, ¿ya? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? La tercera es la D, ¿ya? Ahí está la D. La cuarta, ¿no? Vendría a ser la E. Bueno, y la última sobre esa imagen encontrada en Mohenjo-Daro, ¿no? Parecería que sería el unicornio, ¿no? Porque son los cuernos, ¿ya? Representaría la A. Ya. ¿Por qué la A, no? Porque dice que la imagen corresponde a Mohenjo-Daro.
Por lo tanto, estamos hablando de la revolución urbana, ¿no? Entonces la clave es la A. Bien, con esto terminamos, jóvenes, y nos vemos. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo, chao, hasta luego.